Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy. Libre soy.
se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Y que se escuche nuestra voz fuerte, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Bendiciones para este día y para esta época. Hoy quisiera hablar de algún tema relacionado con las decisiones y que es vital para nosotros, esa clave para no tomar tantas decisiones incorrectas. Me refiero al discernimiento, el cual nos es dado por Dios para conocer su voluntad y en el cual debemos crecer. Discernimiento. Estamos rodeados de publicidad, películas que lanzan muchos mensajes, no solamente en los actos directos, sino aquellas cosas que son sutiles, como son sus palabras de doble sentido, la doctrina escondida y también la gesticulación y otras que nos llevan a nosotros a creer mensajes que no vienen de parte de Dios, asimilarlos, tolerarlos y no poderlos discriminar. El lenguaje del cuerpo, de los actores, la forma en que se visten, actúan, pueden presentar un mensaje que es completamente opuesto a los mandamientos de Dios. Y estos mensajes referentes, por ejemplo, a la pureza sexual, la honestidad, la generosidad, etcétera, etcétera. Y la pregunta siempre será, o debe ser, ¿esto va en fina concordancia con la voluntad de Dios? ¿Esto agrada a Dios o esto va con la santidad de Dios? Hoy vamos a mirar 4 acciones que nos ayudarán para discernir. Y las 4 acciones es orar, evaluar, juzgar y oír. La primera, por supuesto, tiene que ver con comunicación con Dios. El príncipe de este mundo ha venido a cegar el entendimiento de los que no tienen contacto con Dios, de los que no creen en Él, de los que no tienen diariamente o permanentemente la voz de su espíritu, o por medio de grupos o por medio de la misma iglesia cristiana donde se predique abundantemente la palabra de Él. Entonces, orar es lo primero. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice sencillamente: orad sin cesar, orar siempre, porque el espíritu de este mundo, el engañador, el padre de la mentira, Satanás, está permanentemente queriéndonos engañar. Y cuando nosotros oramos, ¿qué podíamos pedir relacionado con el discernimiento? Espíritu de sabiduría y de entendimiento. En Primera de Reyes 4, 29, 30 nos habla de Dios y lo que le dio a Salomón, y en lo cual lo hizo distinguir de todos los reyes de la tierra, y que a nosotros también, si lo pedimos, esa sabiduría de lo alto nos hará ser diferenciados con todas las personas que nos rodean.
Y dice lo que Dios dio, le concedió a Salomón luego de pedir el sabiduría para tener discernimiento. Primera de Reyes 4, 29, 30 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Esto comprueba que la sabiduría de todos los egipcios y de todos los orientales pues venía de Dios, pero esa sabiduría que les había dado para gobernar, para crear cosas, avanzar en la ciencia en ese entonces, había una sabiduría. La sabiduría que Dios daba a Salomón tenía características especiales y era el reino de Dios, y también por supuesto esa sabiduría para poder gobernar de una manera más eficiente que las que los demás reyes podían tener. Y se conocía la voluntad de Dios así, la certeza para cada circunstancia de la vida. Colosenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo en su intercesión pide para que la iglesia, para que cada creyente pudiera gozar de esa sabiduría o de ese entendimiento en el conocimiento de Él, de su voluntad. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, en fina concordancia con la voluntad de Dios. Esa es la petición del apóstol Pablo, y esa debe ser nuestra petición para la iglesia, que la iglesia se pueda distinguir y que los creyentes se puedan distinguir de los que le rodean en este aspecto, que ellos sean sabios, que ellos con la sabiduría puedan tener discernimiento, saber escoger por medio de la comunicación que tienen con el Padre, de clamar y de pedirle cada día más de su sabiduría. Entonces, dentro de las 4 acciones para discernir cada vez mejor, tenemos la primera, que es siempre orar. Les dije que era orar, era evaluar, juzgar y oír. Y esto es cíclico, algo cíclico. Oro, evalúo, juzgo, oigo, oro, evalúo, juzgo, oigo, oro, evalúo, juzgo y oigo. La primera, orar. La segunda acción, evaluar. Luego de clamarle a Dios, es detenernos, es tener paciencia, es poner en la balanza, es contemplarnos en lo que hay en un lado de la balanza y también contemplar lo que hay en el otro lado de la balanza y poder discernir verdaderamente lo que conviene. Necesitamos la evaluación. ¿La evaluación de qué? De nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos nos pueden engañar fácilmente en cualquier momento. Hemos visto la historia del rey David, y cuántas veces el rey David se equivocó por no evaluar bien quién le estaba hablando, qué le estaba proponiendo, a dónde conllevaría el decidir de una manera o el decidir de otra. También lógico preguntarse qué quiere Dios en medio de esto. Poder evaluar en calma, en quietud, deteniéndose los sentimientos, las verdaderas motivaciones que tenemos, y poderlas cambiar por las motivaciones de Dios. Y esto, por supuesto, por medio
de los principios bíblicos. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo. Todo lo que nos diga el mundo no lo podemos primeramente creer ni hacer. Hay cosas, por supuesto, comprobadas, pero el hecho de que sean comprobadas, de que sean ciencia, de que sean lo lógico, de que sean lo racional, no estrictamente quiere decir que el cristiano se deba conformar a esa idea, porque para eso Dios tiene, a diferencia de la gente que lo único que tiene es el sentido común, pero no tiene la revelación de Dios o la iluminación en la revelación de Dios para poder sopesar el sentido común y poder hacer la clara diferenciación entre la voz de Dios y la voz del enemigo, entre la voz de Dios y su propia voz, entre la voz de Dios y la presión o la voz de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino dejaos transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento se va renovando día a día por medio de los principios bíblicos y la presencia del Espíritu Santo y la lectura devocionaria. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable a los ojos de Él y por lo mismo perfecta, aunque para los demás pudiera ser no comprensible, no queriendo decir que todo lo que decíamos va a ser una locura, pero sí que en ocasiones nuestras decisiones van a estar un poco apartadas de las que las personas que no creen en Dios tienen. Primera de Pedro 2:15 nos dice que luego que nosotros decidamos, nuestras acciones van a ser importantes e impactantes para la gente que está a nuestro alrededor. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pueden ser cosas sutiles o mínimas, pero Dios pondrá contundencia, hermanos, y lo que parecía ilógico para algunos o simplemente que no hubiera tanta claridad, con el tiempo como una Y, aunque al principio están casi que unidas las líneas, al tomar una decisión se irán distanciando y será claro los rumbos, el distanciamiento de los rumbos. Y aquí en esta Y es donde está sencillamente la clave. Ahí es donde está la clave, cuando hay confusión, pero hemos orado y además de orado, hemos evaluado, y al estar pacientemente, pues vamos a tomar no solamente una buena decisión, sino que se va a notar, por supuesto, con los días, con las semanas, quizás con los meses o de pronto con los años. Y todo está ligado a la palabra de Dios, por supuesto. Salmos 119, 99 dice el escritor, el salmista, habla de esa clara diferencia que hay y que se va a notar. Dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi, escuche, evaluar, meditación. Ya no andamos apresuradamente, sino que nos tomamos el tiempo suficiente para no caminar en pro de decisión tras decisión, sino de detenimiento en detenimiento para tomar una que otra decisión correcta. Las acciones que les estoy hablando que nos pueden ayudar a discernir es orar, evaluar, y les decía juzgar, muy cercana también. Necesitamos juzgar bien, discernir, pensar de manera analítica, distinguir, muy parecida a la anterior, entre la verdad y el error. Y por supuesto,
anticipar las consecuencias. Iría mucho más allá a poder tener una agenda y poder escribir, y además de escribir, compartir de pronto con otras personas de la fe, u orar con otras personas de la fe, y quizás en ese momento oír para anticipar las consecuencias. El discernimiento es la habilidad de ver una situación dentro de su contexto. José discernió los sueños que tuvo, y aunque le parecieran locos a sus hermanos, porque era difícil, porque estaba hablando de sí mismo, él en Génesis 39, 7 al 12, que no lo vamos a leer por tiempo, sencillamente habló que el sueño que él tenía, él iba a ser más grande que sus hermanos. Dios nos da permanentemente de su sabiduría. Proverbios 1, 1 al 4 nos habla todo lo que contiene su sabiduría. Dice acerca de este libro de Proverbios: los proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Quién era? El hombre más sabio, que tenía una sabiduría superior a la de todos los reyes de aquel entonces. ¿Y para qué son esos proverbios? ¿Para qué fueron? ¿Y para qué son los proverbios? El libro de Proverbios como tal, la sabiduría, y también toda la escritura que tenga enseñanzas, dice el verso 2, es para entender sabiduría y doctrina. Sabiduría y doctrina. Sabiduría, podríamos interpretar sabiduría y doctrina, sabiduría como la aplicación de los principios a los hechos presentes, y doctrinas, los principios o los fundamentos de nuestra fe, con los cuales nosotros, antes de decidir y entender algo, los ubicamos dentro del parámetro doctrinal y teológico. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Dios nos ha llamado a la prudencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. He aquí la tercera acción. Hemos dicho hasta acá que hay 4 acciones para discernir o para crecer en el discernimiento. Primero que todo, orar. Segundo, evaluar, sentarnos. Tercero, juzgar un poquito más profundo, llegando ya casi al punto de la decisión. Y por último, otra vez, oír la confirmación de Dios de lo que estamos haciendo. Dios no solamente nos dará paz en los momentos de decidir, sino también, una vez hemos decidido, con los días nos va hablando, diciéndonos: esa decisión que tú tomaste fue correcta. Esa manera como tú enfrentaste este asunto fue adecuada. Y oír, por supuesto, es aprender a reconocer la voz de Dios, y en toda instancia determinar si es Dios el que me está hablando o no. En el transcurso de un día escuchamos un sinnúmero de voces. Algunas de ellas vienen, por supuesto, de personas que trabajan permanentemente con nosotros, y que lo que nos hablan no tiene que ser necesariamente malo, puede ser aparentemente natural, normal, o bueno, en el sentido que no tiene ninguna sombra de un resultado malo. Pero ahí tenemos a las personas a nuestro alrededor, los que trabajan con nosotros, pero también los que viven con
nosotros. ¿Acaso esto nos influye? Por supuesto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Siempre el enemigo está hablando. Y con esto no quiero decir que andemos de forma mística en la casa, de forma mística en el trabajo, viendo a los demás como qué es de Dios o qué no es de Dios. No me refiero a eso, hermanos. Me refiero a estar muy conectados con Dios y actuar de forma espontánea, pero ser dirigidos y entender que en un momento dado Dios va a prender la lámpara, si podíamos decir, y avisarnos acerca de ciertos mensajes que nos entristecen y que nos llevan a menos. Personas que trabajan a nuestro lado, personas que viven con nosotros o están a nuestro alrededor. Y bien podríamos decir si distinguimos la voz de Dios o no. ¿Conoce usted el sonido de la voz de Dios? ¿Conoce usted el sonido de la voz de Dios? ¿Por qué decirlo? Porque Satanás es un imitador. Si Dios hablara audiblemente, entonces nosotros podríamos conocer, por ejemplo, si fuera así, que no estoy hablando que sea así, podríamos, como cualquier persona, escuchar la voz de alguien y decimos, esa es la voz de Dios. Tono, ¿verdad? Ese es el tono de la voz, ese es el tono o timbre de la voz de Él. Esas son sus palabras. Pero sabemos que no es así. Si fuera así, Satanás imitaría exactamente la voz de Dios audible. Pero como la voz de Dios es perceptible en el sentido espiritual, en el fondo, allá en el fondo, en el espíritu mismo escuchamos a Dios, entonces debemos saber distinguir entre la voz de Dios y una percepción parecida a la voz de Dios que el imitador, el diablo, puede hacer. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento sobre lo que es manifiesto para los sentidos y lo que es más profundo, digámoslo así. El Señor dice que habla en un silbido apacible y delicado Elías. Primera de Reyes 19, 12 al 13. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Es la experiencia que él tiene. Y Elías podía pensar que el Señor estaba ahí porque había fuego, sus ojos veían el fuego, su oído escuchaba, podía escuchar algo de sus llamas, a su percepción, los sentidos, el tacto, podía sentir de pronto el calor de alguna manera o pretender sentirlo en sus sentidos, pero el Señor no estaba ahí. Primera de Reyes 19, 12 y 13 dice: tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, lo reconoció y supo que Dios estaría detrás de ello y que quizás era Dios el que le iba a hablar. Entonces cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él percibió esa voz en su espíritu. Muy pocos de nosotros estamos alguna vez lo suficientemente quietos como para escuchar esa voz. El Señor también dijo que Él es nuestro pastor y que como ovejas suyas nosotros sabremos reconocer su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10 al 4. Pero no va a ser en un ambiente de desorden, de apresuramiento, con una agenda muy apretada, sin tener el tiempo suficiente. Por causa de nuestra debilidad es necesario detenernos y escuchar. Y la pregunta sería si reconoce usted la voz de Dios hablándole a su corazón. Si uno se convierte recién, Dios igual le va a hablar, pero cada vez, si estamos en la presencia de Dios,
vamos a crecer más en el discernimiento espiritual, en el discernir primeramente la voz de Dios y luego discernir los escenarios a los cuales Dios nos hace estar o enfrentar. Y para ayudarnos a determinar si Dios nos está hablando o si la voz que escuchamos no es de Dios, podemos recordar sus principios. El principio primero, hermanos, de detenernos. El principio de alabarle, de darle gracias, de darle el lugar que Él se merece. Dios, otro principio, Dios nunca hablará en contra de su palabra. No se va a contradecir. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Señor no nos va a dejar a la deriva. Quiero terminar con un texto que nos habla de la importancia, hermanos, de el oír la voz de Dios y, en resumen, orar, evaluar, juzgar, oír. Y la importancia, hermanos, también de la comunidad de fe en medio, es decir, lo privado y lo público. Dice Colosenses 3, 15 al 16, y va a hablar de plurales, diciendo que también no estamos solos. Por eso es importante pedir consejo. Es importante no andar aislados de la iglesia, de nuestros grupos, de compañeros de oración y de estar tener un liderazgo presente. Colosenses 3, 15 y 16 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Pero ojo con lo que viene aquí: y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y aquí vienen los plurales: enseñándoos. Nos enseñamos mutuamente, y ahí también crecemos en el discernimiento. Y llamándonos la atención, animándonos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Preguntémonos entonces y reflexionemos: ¿mis disciplinas contribuyen al crecimiento del discernimiento en mi vida? ¿Mis disciplinas? Lo que yo hago diariamente, ¿le doy lugar a Dios? También, ¿cómo puedo hacer del discernimiento parte de mi vida antes de tomar cada decisión? Es claro, hermanos, que a veces hay vidas, familias o creyentes plagados de malas decisiones. Y en lo posible, para evitar tantas malas decisiones, hermanos, la clave está en el discernimiento. Así es que ore, evalúe, juzgue y oiga. Y que eso sea cíclico en su vida. El Señor nos ayude en cuanto al tema de crecer en el discernimiento. Bendiciones. Porque todo lo puedo hacer, nada me va a detener. Eres tú quien da el poder, nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti, nada es imposible. Nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, y por sentimientos viviré. Yo sé que tú
fuerza, por vista yo. Ni por sentimientos. Yo sé que tú de mi lado estás. No hay nada difícil para ti. Por ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. Eres tú quien da el poder. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Y aquí con sus palmas. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Por ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. Eres tú quien da el poder. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Te alabamos, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo,
Jesucristo, Jesucristo,